Pablo Borrelli, fundador de Obis 21. Nos asociamos con mi señora, hicimos una empresa que estaba pensada como vamos a cambiar la ganadería ovina. Nos decía, ustedes pierden el tiempo con esto que hacen. Teníamos que resolver cómo podíamos llegar a mucha gente sin tener un gran capital atrás. Empezamos a descansar campos, vimos resultados que no habíamos visto nunca. Fue uno de los momentos más memorables de toda mi carrera. El campo que se abandona no se recupera. La declinación de la ganadería patagónica ya lleva 50 años. Es un espanto. Se puso últimamente en tela de juicio el INTA. ¿Qué opinión tenés? ¿Quién te apoyaba para que te vuelvas a levantar en todas esas veces? Me saqué el loto con mi mujer. Jamás tuvimos una pelea, un reproche. Lamentablemente falleció hace unos meses. Es maravilloso el país que tenemos. Es un país que siempre vas a tener muchas oportunidades de hacer cosas interesantes cuando te vas al interior. Los tipos dicen, si no hubiéramos hecho esto, estaríamos fundidos ya. Y eso no tiene precio. Y tenemos hambre de más. Es decir, queremos que eso pase con mucho más gente. Así que sigo apasionado. No creo que eso cambie. El Campo Podcast. Desde la raíz productiva. Presenta este capítulo de Campo a Campo, el mercado ganadero digital más grande del país. Acompaña este capítulo Cocos Capital. También nos acompaña Colombo y Magliano, el valor de una empresa con historia. Pablo Borrelli, fundador de Obis 21, bienvenido al Campo Podcast. ¿Qué tal? Encantado de estar acá. Un placer tenerte. Queremos saber todo de vos, Pablo. Así que yo voy a arrancar así, por la primera. ¿De dónde sos? Bueno, yo originalmente de Río Gallegos. Mirá. Soy patagónico de corazón. Después viví un tiempo en Buenos Aires y ahora vivo en Trevelin, al lado de Esquel. Qué lindo vivir Patagonia, ahí. Patagonia, Pablo. Sí, sí. Sureño, che. Sí, Patagonia, en la parte más bella, si querés, un pueblito hermoso, ahí vivo hace 13 años. Debe ser de los primeros que traemos que se cría en la Patagonia. Sí. Pablo, contanos cómo es criarse en la Patagonia. Y bueno, mirá, en Río Gallegos era un pueblito, era muy chico, digamos, una infancia hermosa, una infancia de pueblo, de andar afuera. Ahí los chicos de la Patagonia nunca toman sol, siempre los del sur, ¿no? Por lo menos los de Río Gallegos, cuando vos vas a la playa los ves de lejos, decís, ese es de Río Gallegos, viene el chico, viste, blanquito, nunca tomó sol en su... Blanco como la nieve. Sí, blanco con la nieve y bueno, de chicos jugando afuera y andando con mucha libertad. Qué lindo. Y también, bueno, de familia de campo, con lo cual desde chico yo era el único que era del pueblo, porque mi papá era médico, pero mis tías eran todas de campo, así que yo pasé la infancia en el campo patagónico y aprendí a quererlo profundamente. Yo, para poner a todos por ahí en el mismo auto, me gustaría arrancar, Pablo, también preguntándote qué es Obis 21 y dónde estás trabajando hoy, digamos. Bueno, Obis 21 es una empresa B, o sea, una empresa de triple impacto. La creamos, es una sociedad entre la familia Fenton, que es del sur, bien digamos, de Estancia Montedinero, allá en la punta del continente, y nos asociamos con mi señora Alejandra y conmigo. Hicimos una empresa que se llama Obis 21 por el género de la oveja. Estaba pensada como vamos a cambiar la ganadería ovina. Hasta ahí llegaba nuestra visión. Es decir, vamos a producir un cambio en la forma en que se crían los ovinos en el siglo XXI. Entonces, Obis 21 era eso. Y el método que usamos para expandir la nueva tecnología es una red de colaboración. Es decir, generamos una red de técnicos a los cuales entrenamos y generamos una red de cabañas y una red de productores, y empezamos con un concepto que la verdad lo inventamos y ahora resulta que es caso de estudio en las escuelas de negocios. Pero digamos, el tema de las redes de colaboración, la búsqueda de sinergia y digamos, la acción conjunta, ¿no? Es decir, salir de una mentalidad de competencia para una mentalidad de redes de colaboración. ¿Y por qué se te ocurrió eso? Teníamos que resolver cómo podíamos llegar a mucha gente sin tener un gran capital atrás, y pensando en que no nos podíamos apropiar de todos los conocimientos, que lo importante era compartirlos y formar gente y que esas personas pudieran hacer lo que nosotros hacíamos en distintos lugares. Pero Sí. arrancó en la Patagonia, ¿siempre en la Patagonia? Empezamos en Buenos Aires, teníamos una unidad de negocio en Buenos Aires, teníamos una en Corrientes, tuvimos una unidad en Uruguay, Corrientes. sí, tuvimos en Montecaseros, pero lo que pasó fue que como estábamos enfocados en la oveja, Claro. En los lugares donde la oveja estaba claramente declinando
digamos, como negocio comercial no tuvimos mucha suerte y terminamos replegándonos a la Patagonia. Digamos, allí por 2010, nosotros creamos la empresa en 2003, para el 2010 estaba claro que al norte con la oveja no teníamos mucho para hacer. Y para entender un poco más de vos, antes de Hoy 21, porque me imagino que para crear eso estabas con un conocimiento muy alto de lo que es el sector y el sector ovino y la ganadería. ¿Qué hiciste antes, Pablo? Mira, yo tengo alma de científico, de investigador. Me fui a estudiar a agronomía a Balcarce y me fui con la obsesión de volver a mi provincia. Y en el interín, en la carrera, aprendí algo de ecología. Entonces, cuando empecé a volver en el verano, empecé a tomar conciencia de que la Patagonia que amaba se estaba volando. Así que había un nivel de degradación absoluto y de que no había mucho futuro ahí. Así que me recibí y estuve trabajando durante muchos años como investigador, publicando papers y haciendo, digamos, desarrollamos un método para evaluar pastizales, desarrollamos métodos para ajustar la carga animal, lamentablemente todo dentro de un paradigma erróneo. Así que después... ¿Por qué decís paradigma erróneo? Sí, porque teníamos una receta que mataba al paciente. Nosotros lo que pensábamos era que el problema era la cantidad de ovinos, la cantidad de animales. Entonces íbamos a los campos, evaluábamos cuánto pasto había y le decíamos, gaucho, tenés que bajar un 20% porque tenés demasiadas ovejas. El tipo hacía lo que nosotros le decíamos, con lo cual sus ingresos en general bajaban y el campo no mejoraba. Así que hasta el 2008 estuvimos recomendando eso. Yo en el interín fui director del INTA, Santa Cruz, o sea, tuve un cargo jerárquico en el INTA de Santa Cruz. Después estuve aquí en la Secretaría de Agricultura cuando se lanzó la ley ovina, en todo el desarrollo de la ley de recuperación de la actividad ovina. Ahí trabajé mucho con sociedad rural. Mirá. En el armado de la ley ovina estuve 3 años y después en 2003 ya con los Fenton armamos Ovis 21 y obviamente había estado en la ley ovina, había estado investigando sobre ovinos, no se nos ocurrió nada Era una mejor. oveja directamente. La O estaba ahí. Nosotros sí, balábamos. Y que en eso del cambio de contexto me interesa mucho esa parte tuya como investigador, porque vos ibas, recomendabas, estuviste ahí en el INTA. ¿Y cuándo fue ese momento donde todo lo que vos estabas viendo y recomendando dio un giro? ¿Ya fue cuando estabas en la secretaría? No, después de la secretaría, es decir, ya cuando estábamos en Ovis 21, largamos con un paquete de genética y producción de lanas de alta calidad. Y el paquete de manejo de pastizales era el que yo había desarrollado en el INTA. Y pasaron 5 años y el paquete de genética iba como piña, los productores chochos, todos felices, todos diciendo qué bueno esto que trajeron. Y resulta que en la parte de pastizales los productores nos decían, che, no tienen otra idea, porque No da. esto no está funcionando. Y era obvio, es decir, no había nada que defender. Tuvimos que reconocer que estábamos fracasando, digamos, que no habíamos logrado lo que para mí ya eran 2 décadas de trabajo, ¿no? Es decir, Wow. no estás ahí, estás perdiendo la pelea. ¿Y cómo hiciste eso, Pablo? Porque cuesta mucho a la gente reconocer, ¿viste? Cuando algo va mal y encima poner la cara con los productores. Bueno, me parece que ahí la clave es el propósito, digamos. El objetivo de todo ese esfuerzo había sido revertir la desertificación, recuperar los campos. No estaba sucediendo, así que el ego había que dejarlo en un costadito porque no había nada de qué estar orgulloso. O sea, no teníamos nada que defender. Así que apareció la idea del manejo holístico gracias a un clasificador de ovinos, nuestro inspector de la parte genética, era un australiano que había hecho un curso en Australia de manejo holístico y desde el 2003 nos decía, ustedes pierden el tiempo con esto que hacen, qué sé yo. Y le llegó el momento de decir, ¿cómo era, Wally, esto que vos decías? Che, Wally. Sí, Wally, ¿cómo era? Algo de esto. Sí. Así que bueno, trajimos un instructor de Australia. Mirá. Y mis socios Fenton, innovadores genéticos, patológicos, fueron los primeros en meter todo el campo en manejo holístico en 2008. ¿Qué es el manejo holístico? Manejo holístico es una técnica, o sea, primero es una forma de ver las cosas, es más amplia, bastante largo de explicar, es una mirada, pero después tiene distintas maneras de hacer las cosas y en particular en lo que es el manejo del pastoreo es planificar el pastoreo agrupando los animales y dando descansos
imitando la forma en que los pastizales y las pasturas han evolucionado durante millones de años. En el sistema anterior no dabas descanso vos cuando lo Era, recomendabas antes. era todo pastoreo continuo, histórico de la Patagonia. Digamos, a lo sumo tenías invernadas y veranadas, que es lo mismo. O sea, 9 meses acá y después 3 meses allá, pero siempre eran los animales comiéndose los rebrotes de las plantas. Y en un lugar árido, eso es fatal, es decir, es un error fatal. Entonces, bueno, donde empezamos a descansar campos, vimos resultados que no habíamos visto nunca. Contame, Pablo, esa primera reacción de que cuando venías de recomendar algo, conoces el manejo holístico, vas al primer campo y de repente ves que hay un avance. Se te iluminó la cara, me imagino. Fue uno de los momentos más memorables de toda mi carrera. Digamos. Ese momento salvé mi carrera. Wow. ¿En qué campo fue eso? ¿Dónde En fue? Monte Dinero, la estancia de mis socios. O sea, yo a ese campo iba todos los años en el mes de diciembre a evaluar los pastizales para decirle cuántas ovejas tenían que sacar. Entonces, cuando llegué, habíamos hecho el plan en agosto, o sea que era la primera primavera que esos campos descansaban en 120 años. ¿Sí? Y cuando empezamos a caminar por el campo era, pero esto no lo vi nunca en mi vida. O sea, por ejemplo, las leguminosas, las vicias, las arvejillas nativas, que son maravillosas, nosotros las consideramos extintas, digamos. Eran raras y daban puntaje en nuestras evaluaciones porque encontrabas una planta rara. De repente empecé a encontrar leguminosas por todos lados y digo, esto no lo vi nunca. Y después la otra cosa que pensé es, bueno, por acá iba la cosa, qué lástima que no me enteré unos años antes, ¿no? Pero bueno, fue como acá, bueno, este es el momento de descubrimiento más grande que tuve. Después, bueno, fue todo un viaje de aprendizaje, sí, un viaje de Un aprender. antes y un después en tu carrera, ¿no, Pablo? Sí. A mí me Totalmente. sorprendió que dijiste recién salvé mi carrera. Sí. ¿Por qué salvé mi Porque carrera? tenía un nivel de frustración. O sea, yo me fui a vivir a Río Gallegos para tratar de revertir lo que había entendido que estaba pasando y no lo estaba logrando. O sea, había sido totalmente inútil todo el esfuerzo. Sí, así que por ahora decís, tengo algo que recuperamos al campo y que el productor le va mejor, que puede tener más animales, que va a ganar más dinero. Y en ese momento todavía no visualizábamos la parte de los servicios ambientales. Todavía en 2008 no estábamos en ese momento. A mí me sorprende mucho que tenés una mirada, digamos, que hoy por ahí está, voy a decir algo y seguramente no le gusta a un montón de gente, más de moda, tal vez, que es esto de más lo ambiental y demás, pero en su momento no. ¿No es cierto? 2008 más o menos. No sé si hablar de algo de ecología estaba, no sé, estaba de moda o la gente lo veía como algo bueno. ¿Cómo fue en ese momento eso? Mira, por lo menos yo en mi caso, desde el INTA como investigador, todo el tiempo hablábamos de ecología. Pero ¿cómo desde el otro lado? Pero del otro lado es como si habláramos en arameo. Bueno, Pero bueno, esa negación continúa. continúa, ¿crees? Sí. Okay. O sea, en general, cuando vos escuchás cuáles son los problemas de los productores patagónicos, por ejemplo, no vas a escuchar que el problema es que los campos han perdido el pasto y que hoy la oveja pasa hambre y no se puede producir sin darle de comer a los animales. No es el tema todavía, no está en la mentalidad. Sí, han escuchado cosas ambientales, pero en realidad lo nuestro es un planteo de negocio. O sea, no hay negocio ganadero si vos no producís pasto, a menos que hagas un feedlot. Pero bueno, un feedlot en la Patagonia no tiene sentido. O sea, sí, digamos que sustituir la ganadería extensiva por un feedlot, bueno, te fundís bien. Suena tan claro cuando lo decís, pero uno a veces recorre, en mi caso, en Corrientes, rutas y ves tipo animales comiendo y comiendo maíz o suplementándose y le decís, el pasto, usá el pasto que ahí están los kilos gratis, ¿no? ¿Y cuál fue el enfrentamiento o la charla más picante que te tocó tener con un productor para hacerle entender esto en momentos donde quizás la hacienda no valía tanto? No, bueno, nosotros teníamos, o sea, tuvimos muchas conversaciones y afortunadamente hay muchos productores que hoy están cambiando su manejo y que están felices de haber cambiado. Es decir, hoy vos ves casi que si hicieras una encuesta a los productores y le decís, ¿cómo ves el futuro de la ganadería? Los que empezaron a hacer este manejo, tanto en Patagonia como fuera de Patagonia, te van a decir, lo veo bárbaro. Me veo en control, veo que puedo hacer cosas, veo que puedo progresar. Y los otros te van a contar un rosario de problemas.
Yo quiero entender mejor, Pablo, la diferencia entre un productor o sea, quiero entender qué tan grave es la situación, digamos, del manejo tradicional versus un manejo holístico. La gravedad de la situación. Pero mirá, en la Patagonia es vida o muerte. O sea, lo que tiene la Patagonia es que es un lugar tan extremo, con 180 milímetros de lluvia y un viento constante. Los productores que hoy siguen haciendo el mismo manejo están cerrando. Hoy hay 50% de campos cerrados. Wow. ¿Sí? O sea, 1 de cada 2 productores ya colgó los botines, se fue para el pueblo, puso un candado en la tranquera y no está más. Así que el propio deterioro los va sacando del negocio. Lamentablemente todo esto llega tarde. El campo que se abandona no se recupera. No es que sin animales las cosas se ponen mejor. Claro, porque esa es otra discusión, ¿no? Que Sí. medio que queremos conservar y la mejor manera es sacando los animales, ¿no? Se habla mucho de eso. Bueno, sí, ese es un concepto de que para conservar hay que sacar los animales domésticos. Ese concepto tiene una falacia muy grande, que es ignorar el rol de los herbívoros en la salud de los ecosistemas áridos. Los herbívoros son esenciales para reciclar el carbono, para mantener vivo, verde el sistema, y lo único que podemos manejar son los herbívoros domésticos. Sí, digamos, tenemos guanacos, pero los guanacos por ahora hacen lo que ellos quieren y de repente se van y no los tenés, o de repente tenés una tremenda tropilla que te come todo. Claro que es un problema. Y que es incluso un al sur. problema grave porque no se te mueven, y el guanaco en pastoreo continuo te degrada la tierra igual que la oveja. Entonces, digamos, hay una situación de extrema gravedad. Y nosotros vemos que hoy el productor está obligado a cambiar o a fundirse, y se salvarán los que tienen una escala tan grande que es difícil, y aunque a veces pierden dinero los grandes, pero van a durar más. Los productores chicos están cerrando. Fuera de la Patagonia es un poco diferente porque no tenemos una situación tan dramática de que te vas, pero sí tenemos baja rentabilidad y tenemos degradación ambiental, digamos, tanto en la Cuenca del Salado, en todas las zonas ganaderas, en Corrientes. Tenemos degradación ambiental, tenemos un uso tremendo del fuego, y tenemos, digamos, un lucro cesante, una pérdida de productividad importante y de rentabilidad importante por las prácticas tradicionales de manejo. ¿Qué es lo primero que mirás si te llaman de Corrientes para revisar un campo? ¿Cómo arranca el proceso de 2021? ¿Por qué Corrientes? No, porque hablamos recién No, de la ¿por qué no zona. América? América, bueno. O América o Corrientes. No, la que vos nosotros prefieras. lo que hacemos primero es ir a visitar al productor y dar una vuelta con él en la camioneta y recorrer el campo y sentarnos a conversar y mirar cosas. ¿Qué miramos? Y bueno, miramos básicamente cómo se está manejando el pastoreo y que hay, digamos, hay indicadores. Nosotros tenemos un protocolo de salud ecológica, el Standard GRAS. Nosotros, cuando vamos en esa recorrida, vamos aplicando el índice de salud ecológica, y si muchos productores creen que manejan muy bien. ¿Y cómo le decís cuando lo manejan mal? Qué difícil, ¿no? No, bueno, sí, es chocante, pero bueno, si vos estás enfermo y querés que el médico te diga no tenés nada, ese médico te va a Pero matar. esto te iba a decir porque además pasa incluso en la salud humana, digo, en cualquier cosa, donde Sí. uno por ahí se queda con lo que ya sabe, Sí. o por miedo a que te den una mala noticia prefiere quedarse en el molde. Pasa mucho de eso. Pero bueno, el punto es, si el tipo piensa que tiene muy buen manejo y nosotros recorremos y el índice confirma eso, está todo ok. No, por ahí no nos necesitas. Pero eso no nos ha pasado muy seguido. En general, vos llegás y el campo, por ejemplo, esto tiene un puntaje que va desde menos 100 a más 100. Para darte una idea, el campo tiene 20 puntos. 20 puntos es, digamos, tus procesos de funcionamiento ecosistémico, la salud de tu sistema, está a mitad de camino entre un desastre y estar como tiene que estar. Entonces, tenés mucho para mejorar, esa es la buena noticia, pero acá tenés que cambiar el manejo. Entonces, lo hacemos con una visita, conversando y caminando en el campo. No lo hacemos de otra manera. Y después de esa conversación, muchos productores dicen, bueno, yo quiero empezar, y lo que hacemos es comenzar a planificar el pastoreo con lo que hay.
O sea, lo bueno que tiene el manejo holístico es que no decimos, no, acá tenés que poner $100.000 en infraestructura. Eso te iba a decir, hay un costo mayor, porque yo lo que entiendo cuando se habla con productores es, bueno, pero ¿cuánto me va a salir esto? Digo, yo quiero cuidar el suelo, pero yo ya, acordate que me sacan retenciones, que el precio de la carne bajó, de lo que fuese. ¿Cuánto me va a salir? No, pues esos son costos pero muy modestos, porque son solamente Claro. de la asistencia técnica, que básicamente nosotros la asistencia técnica la hacemos con un criterio de educación. O sea, nosotros, el rol nuestro es entrenar al equipo técnico que tiene el campo. No estamos para sustituir al asesor que está, no, es vení, vamos a trabajar juntos. Entonces, por ejemplo, la planificación del pastoreo la hacemos un tiempo, y después si el campo ya tiene claro cómo hacerlo, nosotros salimos, vamos a ayudar a otro productor que sí lo necesita. Entonces, es la planificación del pastoreo, y algunos campos pueden necesitar infraestructura, en Patagonia seguro. Y entonces tenemos una metodología de planificación de la tierra, de planificación de paisaje, que es maravillosa. Uf, me quiero meter después ahí. Sí, eso es alucinante. Y tenemos también metodologías de plan financiero para poder priorizar esa inversión. Claro. O sea, tenemos todas las herramientas para acompañar al productor y que no sienta que está corriendo un riesgo demasiado grande. Sí, pero ahí, Pablo, te hago una pregunta. Te recibe un productor de Ayacucho que tiene la festuca por el cuello, y vos haces haces la recorrida con él y notás que hay mucho margen de mejora. Y el loco está convencido de que está haciendo las cosas bien. Y al mismo tiempo te dice esto de, mirá, flaco, yo estoy con el mango justo. Y vos me hacés pensar en que tengo que pensar en el ambiente, en el suelo. Te saca una escopeta. ¿Cómo lidias con esa? Mirá, Puede pasar, además, que te saque una copia. Sí, O un cuchillito. Sí, no, durante muchos años hemos tenido esa idea de que conservar o regenerar y el negocio eran contrapuestos. Claro. Que había un conflicto. Es decir, que vos para cuidar la tierra tenías que ganar menos y que para ganar más había que cerrar los ojos y darle para adelante. Nosotros rompimos con eso. O sea, nosotros de la manera que ganamos más plata es mejorando la biología del suelo, mejorando la biodiversidad, o sea, buscando que el sistema funcione mejor y que nos dé pasto gratis. Y todo nuestro negocio funciona con pasto gratis, con sistemas muy baratos que bajan los costos. Bajamos los costos y aumentamos la producción, con lo cual el productor realmente no tiene que sacrificar nada de lo que hoy tiene para entrar en esto. Pablo, quiero volver un poco a tu historia, que por ahí pasó por alto, pero es interesante. Que dijiste que fuiste director del INTA en Río Gallegos, y después te fuiste a la Secretaría y fuiste uno de los precursores con la sociedad rural y demás de lo que fue la ley ovina. No quiero meterme en qué es la ley ovina, pero ¿qué es lo que estaba pasando en la Patagonia? Porque además está bueno que nosotros acá no hablamos tanto todavía de esa producción, entonces está bueno meternos. ¿Qué es lo que estaba pasando en ese momento para hacer una política pública que entiendo que le dé un beneficio a la producción ovina? Mirá, la producción ovina estaba declinando en todo el país por distintas razones, digamos. En el norte, porque con el boom agrario, digamos, de la agricultura, hasta las vacas fueron desplazadas, las ovejas ni hablar. Salieron todas para cualquier otro lado o para el matadero. En la Patagonia, que no hay tantas opciones, la ganadería se caía de fundida. Entonces, o sea, la declinación de la ganadería patagónica ya lleva 50 años. Es un espanto. No ha parado de declinar y lamentablemente la ley ovina objetivamente no cambió para nada el rumbo de esa declinación, porque no quedó ningún cambio estructural en la forma que se hacen las cosas. En ese momento, ¿cuál era lo que estaban viendo que podía solucionar? ¿Incentivos económicos, por ejemplo? No, la ley ovina tenía créditos muy accesibles, sin intereses, sin hipoteca. ¿Tipo para infraestructura? Sí, para infraestructura o para comprar animales o para lo que vos tenías presentado un proyecto y era muy amplio. Y también tenía fondos para entrenar a los productores, para capacitarlos, para combatir la sarna. Pero lamentablemente no se logró establecer una estrategia de cambio. Entonces la plata se usó para mantener vivo algo que estaba en el respirador. Entonces se gastó toda la plata, ¿sí? Y cuando terminó la ley ovina teníamos 30% menos de ovejas que cuando empezó. A pesar de que se dieron muchos créditos de compra de ovejas, pero vos le das crédito para que compre oveja a un tipo que se le mueren porque no tiene pasto,
Y nunca fuiste a dar con la causa del problema. O sea, trataste los síntomas. Se le mueren las ovejas. ¿Qué hago? Le doy más ovejas. Se le mueren de vuelta. De hecho, ahora la derogaron a la ley. No. Sí, ahora la derogaron porque... Milei la sacó, ¿no? Sí. Sí, Milei la sacó porque, bueno, objetivamente la ley ovina no cambió el rumbo de la declinación, de la decadencia de la ganadería. ¿Y en eso sentís como en su momento cuando dijiste que, digamos, estabas trabajando, investigando para mejorar los suelos de la Patagonia y de esa manera no funcionó? ¿Sentiste alguna frustración semejante con la ley ovina? Enorme frustración. Enorme frustración porque fueron 3 años muy intensos de mi vida, le puse mucha alma y creía, y ahí es donde creía que se podía hacer algo. Pero lamentablemente en el 2002 cuando se sancionó la ley, todavía no teníamos ni idea de lo que era la ganadería regenerativa y toda la ley fue concebida con el paradigma que yo digo que mataba al paciente. Tal vez si hubiera habido un poco de evaluación de los resultados antes de los 20 años y se hubiera visto que había cosas sucediendo que eran mucho mejores y la ley ovina hubiera podido encauzarse, por ejemplo, en la segunda década a realmente apoyar la ganadería regenerativa, hubiera dejado un rastro. Ahí, sorry, ya te dijo, pero me interesa porque vos, o sea, pasaste por el público, pasaste por el, digamos, estás en el privado y en ese proceso de evaluación, de no evaluación durante 20 años, ¿nunca te generó esa impotencia de tocar la puerta de la Secretaría de Agricultura en los últimos gobiernos y decir, che, ¿pueden evaluar que ahora hay alternativas mejores? Todo el tiempo hicimos eso, pero bueno, seguimos haciendo eso. Sí. Y aparte sos de la zona de los famosos Kirchner, ¿no? Y fue Sí, sus gobiernos, todo esto. Somos del mismo pueblo. Sí, Son vecinos, digamos, Pablo. ¿Los conociste? sí, claro. Sí. Wow, Sí, de toda la vida. tremendo. Pero bueno, no, digamos, en esa lógica binaria que tenía el kirchnerismo, nosotros nos tocaba estar del lado de los enemigos. Sin querer sin querer, ¿cómo es? Ni quererla ni beberla, pero bueno, nos tocó. Entonces, cada cosa, o sea, realmente hubo un bloqueo que no respondía a ninguna cuestión técnica, respondía a quién es amigo, quién es enemigo. Que fue Argentina esa, ¿no? La que nos tocó ver de bandos, ¿no? Tan marcada. Sí, una grieta que llegaba hasta interponerse en el sentido común y en los intereses de los productores. O sea, los productores se están fundiendo, están cerrando y nosotros estamos priorizando intereses completamente secundarios. Sí. Así que una gran frustración en mi vida y la verdad es que el proyecto de Hoy 21 me permitió reconciliarme conmigo, porque digamos, ahí no había forma de pararnos. Nosotros éramos dueños de nuestro propio proyecto y jugábamos con nuestras propias reglas. Y nuestras reglas son la colaboración, la innovación, la búsqueda de mejoras, y en nuestro pequeño reino nadie nos podía decir que no podíamos hacer eso. Sí, en eso de mejoras, Pablo, te he escuchado decir por ahí en una charla que te pregunten algo y digas, no lo sé. ¿Qué valor tiene para vos adoptar esa posición de que por ahí como que no siento que te creas que sos el dueño de la verdad? Como que estás siempre abierto a mejoras. Nosotros el manejo holístico lo probamos en el 2008 y recién lo empezamos a recomendar en el 2012. Claro. O sea, lo testeamos 4 años con medición, con data, hasta que dijimos, sí, esto se puede divulgar. El primer curso de manejo holístico que dimos desde OBIS fue en 2013. Habíamos cargado 4 años de muchos errores, de mucho aprendizaje. Y yo creo, nosotros nos autodefinimos como una comunidad de aprendices, no como una comunidad de profesores. Y nosotros estamos aprendiendo. Y cada año que pasa, o sea, y somos obsesivos de los datos, otra cosa. Nosotros, o sea, más allá de que uno habla en términos genéricos y dice esto es así porque me parece, o esto lo vi, nosotros trabajamos con datos, levantamos datos en todos los campos, y seguimos aprendiendo, porque no hay ninguna forma de que algo tan nuevo nosotros ya tengamos claro todas las mañas, todos los trucos, digamos. Y estamos felices de ser una red, porque acabo de venir de Santa Fe, donde fuimos a hacer una auditoría con Ramón, pero resulta que en la auditoría terminás aprendiendo. Qué bueno. Porque tenés un montón de gente, es un caldero, un montón de gente haciendo cosas en el campo, midiéndolas.
O sea, con datos. Es una maravilla. Así que mientras sigamos juntando información y aprendiendo, vamos a hacer una organización viva. Pablo, nombrás recién que trabajás con miles de familias. Contame una anécdota divertida que te haya pasado con alguna familia y después también preguntarte qué aprendés de las familias productoras de Argentina. Sí, bueno, el tema de... La verdad es que, digamos, la mayoría de los campos que trabajamos son familiares. No son, digamos, tenemos algunos campos grandes que son, digamos, corporaciones, empresas, macanudo. Trabajamos con todos los productores, pero trabajamos con muchos que son, digamos, familiares. Y no sé si divertido, pero sí es muy... A mí lo que más me llena de todo este viaje es llegar a un campo y que la gente, ver que la gente realmente se siente que tiene control de la situación, que le va mejor, que el campo flamea, está maravillosamente bien y que los tipos dicen, si no hubiéramos hecho esto, nos íbamos al tacho. O sea, estaríamos fundidos ya. Wow. Y eso no tiene precio, es decir, no lo podés medir en el balance, no figura, el contador no lo entiende. Eso es el propósito y nosotros llegamos muchas veces, digamos, en esta gira nos pasó, gente que tiene gratitud y que está feliz porque andaban sin rumbo y miraban las cosas de una manera e insistían en hacer las cosas de una manera. Cuando las cambiaron, el laburo es más fácil, están más contentos y sienten que tienen futuro y les va mejor. Y la otra cosa es que eso es tremendo. Cuando vos ves que los jóvenes, la generación siguiente dice, estoy enamorado de esto, voy a laburar en el campo. Tenemos muchos casos de productores que los hijos no tenían el menor interés en el campo y el viejo cinchando solo y yendo al campo solo, y que desde que los chicos se enteraron de que esto era algo más que producir un buen pedazo de carne o un vellón de lana, cuando vieron que había todo un servicio al planeta en términos de biodiversidad, de agua, de carbono, cuando vieron que teníamos que ver con el cambio climático, que podíamos intervenir favorablemente, los chicos se prenden fuego, porque los jóvenes necesitan una causa que los movilice. Un propósito. Entonces, es una causa que vale la pena. Digamos, los chicos, si no, encuentran cualquier otra. Y yo te quiero preguntar, en toda tu trayectoria, contaste que tuviste muchos momentos jodidos de decir, che, esto no me salió, estaba así. ¿Quién te apoyaba para que te vuelvas a levantar en todas esas veces? Bueno, me saqué el loto con mi mujer, que me bancó, lamentablemente falleció hace unos meses, ella se bancó todo. Tuve un puntal en mi casa, yo, un tipo que me la pasé viajando durante 20 años y ella estuvo sosteniéndome, y los socios también, de lujo, la familia Fenton, que intentamos acá y salió mal, intentamos allá y salió mal, y jamás tuvimos una pelea, un reproche, una disputa, los números no van, ¿cómo vamos a seguir con esto? Si nosotros hubiéramos tenido un enfoque de empresa convencional, probablemente no estaríamos acá. ¿Sentís que tuviste suerte en eso? Totalmente afortunado. Soy un tipo agradecido y afortunado. Sí. Pero la buscaste también, me imagino. Sí, claro, pero igual. Sí, por supuesto que uno toma sus elecciones y tenés cosas en cuenta. Digamos, con los Fenton tenía la mejor de las relaciones, pero hay veces que... Digamos, ¿A los Fenton cómo los conociste, Pablo? No, es una historia de muchas generaciones. Mirá. Mi abuelo y el abuelo de Richard Fenton eran amigos, o sea, ya empieza por ahí. Estaban destinados a ser socios. Tres generaciones de Fentons y Borellis, así que no eso. Por herencia. ¿Eh? Por herencia, digo, ¿no? No, ya había una afinidad. Yo había sido asesor de Montedinero durante muchos años. Y por eso que me vinieron a buscar para hacer Obis 21. Ellos son los que lo empiezan. Pablo, ahí cuando en la presentación dijiste que hoy vivís en Trevelin, ¿no es cierto? Sí. Sí. ¿Por qué vivís en Trevelin? Tal cual. No conozco, yo veo, viste, los reels de Instagram que muestran y digo, tengo que ir, pero ¿cómo haces para vivir en Trevelin y mantener también este trabajo que está repartido también por todo el país? ¿Y por qué Trevelin? Bien. La historia es un poco personal. Metele. La historia es un poco personal. Hay tiempo, Pablo, te escuchamos. Yo sí, digamos, en el 2000 me vine acá a Buenos Aires a trabajar en la Secretaría de Agricultura, me vine con mi señora
Y eso era algo que no estaba planeado, no era nuestro plan de vida. Vinimos acá y realmente fue un momento no nos gustaba Buenos Aires, no estábamos bien. Salimos de Río Gallegos en una situación incómoda, muy incómoda, yo diría política y laboralmente. Así que vinimos acá y yo le prometí a Alejandra, mi señora, que el próximo lugar, que íbamos a estar por un tiempo y que el próximo lugar lo iba a elegir ella. Así que mentí en una cosa, era por un tiempo, fueron 12 años. En Capital Sí, Federal. 12 de Río años en Gallegos a Capital. esta ciudad. ¿A dónde Sí. vivías, Pablo? En Barrio Norte. Oh. Y dije la verdad en que ella eligió Trevelin. Y cuando yo conocí Trevelin no me resistí para nada. Así que no, es muy lindo lugar, es incómodo. Yo tengo que viajar mucho. Por ahí la organización sufre un poco de eso, pero bueno, fue una decisión de vida y no me arrepentí un solo día. La verdad es que cada día que estamos ahí es un lugar muy inspirador para cargar las pilas, para tener, digamos, un momento de paz para volver a la trinchera. Sí, y yo te pregunto sobre eso. De volver a la trinchera, Pablo, ¿sentís que recargás energía y cuando volvés acá te chocás con una pared, digamos, o de críticas o de gente que dice lo sostenible no va? ¿Qué sensación te da escuchar eso? Mira, Que alguien diga la sustentabilidad es todo una zaraza o está de moda. Y hablamos de eso porque está de moda. mira, la verdad es que nosotros no estamos muy pendientes de eso. Es decir, nosotros trabajamos haciendo lo que nos parece y al contrario, digamos, cada vez escuchamos más gente, o sea, estamos creciendo exponencialmente. Cada vez más gente que dice, che, qué bueno que está esto, me quiero subir. Y aparte, digamos, ahora con los programas de carbono tenemos incentivos adicionales porque los productores reciben dinero por hacer esto. Entonces, estamos en otra etapa. La verdad que no nos ponemos ni siquiera a contestar esas críticas. No me llegan muchas de ellas, porque no participo mucho en foros, no estoy muy presente en redes, no estoy en un debate. Vivís muy bien en Trevelin y sin redes sociales. Quiero ser vos. Sí, pero bueno, pero no tenemos problema en dar debate, pero no nos surgen oportunidades de debate técnico, profesional, respetuoso. Hay gente que critica sin conocer, que dice, sí, esto no anda, pero jamás estuvieron en un campo caminando y hablando con el productor. A los que piensan eso, yo diría, tienen que saber más de campo. Les falta campo, tienen que ir a caminar a un campo que está en regeneración y ver si se parece al del vecino. Vayan al alambre y listo, no hay que decir más nada. ¿Sentís que hay una generación nueva más abierta a este debate? Definitivamente, sí. Nosotros tenemos la escuela de regeneración en donde ya pasaron más de 3.000 personas por la escuela. Wow. De los cuales la edad promedio es baja. Sí, son, por ejemplo, profesionales jóvenes, productores jóvenes, chicos que están a punto de meterse o a empezar a manejar, que todavía no están a cargo, pero, o sea, mucha gente joven. Y lo que nos da mucha esperanza es que esos jóvenes se enganchan muchísimo. ¿No ves ahí como un choque de paradigmas entre por ahí la gente joven, que felicito, me parece increíble, y también, no quiero hacer un prejuicio de esto ni generalizar, pero tal vez ese porteño como más, viste, que va a la confrontación y que no conoce, que marcan un poco la opinión pública? Sí, es cierto. Bueno, todo depende, digamos, ustedes me están dando la oportunidad de contar algo. Es el momento. Sí, es el momento. No, yo creo que sí, hay gente que sostiene lo tradicional porque tendrá algún interés, porque todavía no conoce o porque alguna gente se siente tocada en su amor propio, de que digamos, hay alguna cosa que es mejor y antes de ver cómo es, opinan que ya no sirve. Pero no, realmente nosotros no tenemos mucho interés en ir a un debate que sea de descalificación. A nosotros nos encantaría debatir en una mesa técnicamente, pero nunca tuvimos esa chance. ¿A quién le discutirías en el buen sentido? Digo, A las personas que dicen que esto es zaraza o que es humo. Digamos, a las personas que piensan que esto no es posible o que es demasiado optimista. ¿Te chocaste con empresas agropecuarias o productores agropecuarios
como de alta, ¿no?, magnitud, o mismo instituciones que te han dicho eso? Bueno, digamos, no, yo creo que más bien lo que sucede es que no son compartimentos estancos, digamos, no tenemos cruces. Ok. O sea, nosotros hoy estamos teniendo una relación interesante con algunas universidades, estamos teniendo relaciones mejores con el INTA en algunos lugares, y nos interesa mucho, digamos, colaborar con la academia, pero no tenemos así instancias o lugares donde debatir. Ahí te quiero llevar a otro lado tuyo de tu vida, en tu CV, que fue también el INTA, ¿no? Un poco ya hablamos de la investigación, pero quiero ir más a la parte estructural, si me dejas, del INTA, Sí. que se puso últimamente en tela de juicio, ¿no? Como esto de la investigación pública y si es necesaria o no, si es El necesaria apoyo. el apoyo y también si es necesario que esté en tantos lugares, con tantos centros experimentales y demás. ¿Qué opinión tenés hoy al respecto de la actualidad del INTA? Mira, es un tema muy delicado para mí, porque yo no creo en la dicotomía así acérrima entre lo público y lo privado. Es decir, yo he recorrido muchos lugares y he visto cómo se puede trabajar sinérgicamente entre lo público y lo privado. Para mí, el tema del INTA, yo puedo coincidir en que el INTA ha estado muchos años muy mal manejado, sin rumbo, sin estrategia, gastando muchísimo dinero, ¿sí? Y la solución para mí no es cerrarlo o achicarlo, sino ir a la causa del problema. Tenemos un montón de técnicos de altísima calidad, tenemos recursos, tenemos campos, ¿por qué no lo ponemos al servicio del sector productivo? Redefinimos cuáles son las brechas tecnológicas, dónde necesitamos saber más y pongamos a esa gente a trabajar, porque esto es como tener un camión y decir, yo para no gastar gasoil lo meto en el galpón. Claro. Bueno, pero si vos no haces flete, no vivís. El INTA puede estudiar cosas y generar información que las empresas privadas no podemos. O sea, hay algunas cosas que sí, ponele, las semilleras pueden producir variedades mejores de soja, sí, y de maíz, sí, capaz que mejor que el INTA, bueno, podemos discutir eso, pero hay algunas cosas que no son rentables y que son esenciales, temas de los que nadie se ocupa, pero no están bien identificados, no están priorizados, y mientras tanto, digamos, se van jubilando los técnicos más capaces del INTA y se van yendo los que ven que no tiene ningún rumbo. Yo creo que es mucho más fácil cerrar el INTA que arreglarlo. ¿Tiende a desaparecer? No sé, no debería. O sea, para mí es la ley del menor esfuerzo o un quick fix, digamos. Un arreglo rápido es, sí, bueno, le piso la manguera, que no le llegue más plata y que la gente se vaya porque ve que no hacemos nada. La veo una solución de muy corto plazo y sin ningún sentido estratégico. Te pongo la palabra motosierra. Sí. Ahí Bueno, lo por ves. eso no estoy de acuerdo en esa estrategia, porque conociendo el INTA de adentro me puedo dar cuenta del lucro cesante que tiene eso. Capaz que hay gente que no lo puede valorar. El INTA, si sigue como estaba, realmente su aporte era muy limitado en algunos lugares, algunas zonas, pero sí estoy de acuerdo que había que hacer algo. No estoy de acuerdo con una motosierra sin estrategia atrás. Pablo, un tema que me interesó, que hablaste, que dijimos que íbamos a volver, es el tema del paisaje. Me imagino que vos debes haber viajado por todo el país prácticamente, con Ovis o Sí. en tu otra vida. ¿Qué te genera el paisaje argentino? ¿Estamos bien en eso? Digo, hay como un lindo paisaje, está construido. ¿Qué te genera a vos? Bueno, veo todo, digamos, veo el potencial, tenemos lugares maravillosos en todo el país, es un país extraordinario, pero también veo todo el impacto que hemos hecho sobre los paisajes. O sea, por ejemplo, cuando alguien agarra la ruta 3 o la 40 y se mete en la Patagonia y ve aridez, Y los cardos volando. sí, no la puede interpretar. Entonces dice, esto es árido, qué seco que es, y sigue caminando. A mí me pasa que si vos podés decodificar lo que estás viendo y te das cuenta que eso lo estamos haciendo nosotros, te dan ganas de parar el auto y llorar. Es diferente, ¿sí?
o cuando uno mira, digamos, la sustitución de tantos ambientes por agricultura de riesgo, por agricultura marginal, lugares donde no deberíamos tener agricultura, tenemos agricultura, la deforestación, o sea, el cambio del paisaje, cómo nos cargamos el bosque chaqueño en tantos lugares de una manera tan lineal. Es decir, bueno, acá lo que molesta es el bosque, sacamos el bosque completo sin tener, digamos, conocimientos de fondo. La verdad que veo la maravilla de lo que tenemos, pero también veo una capacidad para destruir paisajes que es serial y que la justificamos porque hay que producir. Como que la necesidad de producir divisas y la necesidad de que tenemos que vivir justifica que hagamos cualquier cosa. Ahí te corro un poco por el lado también, por ahí, yo comprendo lo que decís, pero no pasa también donde tal vez político, como vos me decís lo de la ley Ovina, en otras leyes tal vez, no sé, pienso ley de bosque, no quiero ser técnica, pero va un poco al caso, que por ahí hubo una toma de decisión en un momento que tenía que ser así para preservar, pero que hoy por ahí haciendo análisis y con la tecnología nueva decís, bueno, pero podemos empezar a producir en el bosque también agricultura regenerativa, ganadería regenerativa, digo, como empezar a meternos y volver a generar también una cuestión económica en lugares que quedaron completamente desolados económicamente hablando. ¿No crees que también a veces pasa como que nos vamos, ¿no?, en extremos y no encontramos como una evaluación constante, una nueva toma de decisión, un arrepentimiento de ideas viejas y como complementarlas con nuevas? No, totalmente de acuerdo. Yo creo que hay que actualizar los conceptos. Nosotros creemos que es perfectamente posible compatibilizar la ganadería con el bosque. De hecho, estamos desarrollando un proyecto de carbono que es de ganadería bajo bosque, se llama Remonte, en el bosque, para el bosque chaqueño. O sea, esa dicotomía nos parece absurda. También es cierto que el nivel de intervención que tienen los bosques es muy intenso y por lo menos en algunas provincias las zonas rojas son pequeñas áreas que, digamos, es lo último que queda. No sé, digamos, yo creo que hay que tener la mente abierta y hay que ver desde un punto de vista de conservación qué es lo mínimo que hay que, los presupuestos mínimos, qué es lo que hay que cuidar, pero lo haría con un enfoque moderno productivo, ¿no? Para mí la sustitución del bosque por agricultura de cultivo o por ganadería con pasturas exóticas monofíticas, o sea, de una sola especie, no me parece que sea el camino que tiene futuro. Pablo, y si volvieras un poco el tiempo atrás ahí con tu mujer en Río Gallegos o por el sur, ¿qué recuerdo te queda de esas épocas de tu juventud y ganas de explorar todo lo que hiciste? ¿Y qué le dirías a un productor antiguo que está ahí usando mal el pasto? No, bueno, yo de esa época, o sea, obviamente si estamos acá es porque estuvimos allá antes, digamos, todo se prende de ahí. Digamos, yo me formé técnicamente ahí, aprendí muchas cosas, tengo muchos amigos, tengo familia. Al productor patagónico que hoy todavía no se animó a cambiar, le diría que si tiene miedo de cambiar, debería tener pánico de no cambiar, porque lo más probable es que si no cambia se funda. Así que me parece que deberíamos ser capaces de aprovechar lo que hoy sabemos inteligentemente, no importa quién lo descubrió, no importa si tiene el sello de Ovis o no, usemos los nuevos conocimientos para salvar la ganadería. El ganadero es más importante que todo. ¿Y sentís que te dejaron un poco solo en esta lucha de una Argentina que cuide el pasto y que mire lo que se hace? Porque la verdad que no se ve mucho lo que vos decís siendo tan importante. Mirá, nosotros empezamos con esto, estamos innovando, estamos primeros y ahora hay mucha gente que está entendiendo, está empezando a entender. Pero hace un tiempo era como que estábamos demasiado adelantados y no se entendía. Y bueno, y hay gente que sigue ignorando esto, no sé si deliberadamente o porque no se termina de dar cuenta, pero me parece que va cambiando. Y última pregunta mía, perdón. Para vos, Pablo, ¿el pasto cómo lo definís? El pasto. Bueno, el pasto es la forma de cubrir el suelo,
digamos, y es la base de la vida de todo el ecosistema. O sea, si yo no tengo pasto, el suelo no vive, porque la biología del suelo depende de toda la energía que le meten los pastos. O sea, los pastos meten mucha energía al suelo y todos los hongos, las bacterias, toda la cadena trófica del suelo necesita que haya pasto y que haya pastoreo. Y también los pastos son la base de todo lo que sigue para arriba. Es decir, no hay ovejas sin pasto, no hay fauna sin pasto. Y bueno, hay veces que uno se enfoca en la oveja o se enfoca en la vaca o se enfoca en la fauna y se olvida de cuál es el sustrato. O sea, nosotros necesitamos, para ser competitivos, necesitamos una ganadería que tiene la gran base de alimentación gratuita. Porque si queremos resiliencia, más con el cambio climático, con años sequías larguísimas, tenemos volatilidad en los mercados, tenemos varios problemas que si yo tengo un sistema con alto costo, en cualquier momento estoy volcado. Raymond. Yo traer también a la conversación que hace un tiempo la empresa, hace ya bastante, se incorporaron tus hijos, le dieron una nueva impronta, ¿no? Como una nueva visión a la empresa. ¿Sentís que fue así? Y algo me contaron que el primer laburo que tuvieron tus hijos en la empresa fue vender suéteres. ¿Es así también, Pablo? Sí, esa es una anécdota. Bueno, sí, yo creo que si hubiera que resumir dos momentos de mi carrera, uno fue cuando descubrí que con el manejo holístico arreglábamos un problema que yo ya pensaba que no tenía arreglo. Segundo gran momento fue cuando mis hijos, que uno es economista y el otro es de comunicación, que yo pensé que estaban huyendo del padre por lo que habían visto, me dicen los dos: viejo, queremos laburar con vos. Wow. ¿Qué sentiste ahí? Una emoción gigante que la sigo teniendo, todavía se me pone la piel de gallo. La piel de gallina de ese momento. Fue muy especial y todo empezó a cambiar cuando ellos entraron, porque venían con otra cabeza, venían con la cabeza fresca. Nosotros veníamos remando con mi amigo Fenton, veníamos remando en dulce de leche y no avanzábamos nada y estábamos empezando a cansarnos. Y ellos nos trajeron aire fresco y las cosas empezaron a andar. Y lo primero que tuvieron que hacer, nosotros teníamos en esa genética ovina que trajimos, producimos unas lanas que son preciosas, digamos, son especiales, están a mitad de camino entre lo que es la lana común y el cashmere, son muy suaves. Y entonces eso se vendía junto con la lana común y las compañías laneras no la valoraban. Entonces dijimos, tenemos que hacer algo que nos permita valorizar las lanas especiales. Entonces tuvimos la feliz idea de armar una empresa textil, ¿sí? Nos metimos en la industria, y entonces comprábamos la lana de nuestros productores y hacíamos todo el proceso hasta, digamos, tejer, o sea, hacíamos suéteres, hacíamos ropa técnica de primera piel. Mirá. Espectacular. ¿A quién llegaron de a lana. tener clientes? Tuvimos de cliente a Stella McCartney. Bueno, ¿Cómo podrán. llegó Estela? No sé cómo llegó. Comunicación, seguro. Sí, estuvo le metida vendíamos ahí. lana. A ella le vendíamos lana. Lo mismo le vendimos lana a Patagonia. Mirá. Pero después, acá en el mercado interno, empezamos a vender prendas y bueno, era un producto demasiado caro para el mercado argentino y había mucha dificultad para exportar en ese momento. Te estoy hablando de 2008, 2009. Después ya hubo, o sea, no se podían importar los insumos. Bueno, fue todo un drama hasta que colapsó nuestro proyecto textil y nos quedó un stock remanente, y lo primero que tuve que hacer los pibes cuando entraron es decir, mira, tenés que vender todo esto. Tenés que vender todo esto, así que bueno, se pusieron las pilas y vendieron el stock. Le mandamos un abrazo grande a Habana y a Juanpe, que van a estar viendo esto, los primeros Sí. empleados textiles de la empresa. Che, Pablo, y en tu trayectoria, que fue súper larga y muy linda, Sigue siendo, che. sigue siendo, ¿no? Bueno, pero lo que estamos mirando para atrás y recordando, ¿cómo era tu etapa cuando estabas armando tu familia y con tantos proyectos? ¿Cómo te balanceabas? Bueno, dijiste una buena pregunta, ¿cómo te balanceabas? Yo creo que históricamente he sido tan apasionado de mi trabajo y de mi propósito que siempre hubo un costo familiar. O sea, si no fui el padre más presente, tuve
una esposa que se ocupó de los chicos y que hizo todo, porque yo estaba siempre haciendo algo en otro lado. Oveja, vaca, campo, Sí, va, va. Política. Bueno, política. sí, así que la verdad es que esa época, de todas maneras, en los tiempos que estábamos juntos, bueno, yo estoy enamorado de mis hijos y estoy muy orgulloso de ellos y sí, tenemos muchas cosas memorables también, ¿no? Pero quiero decirte, no siento que yo me perdí muchas cosas de ellos en esa etapa y bueno, la vida quiso que trabajemos juntos y yo he podido, digamos, disfrutar un montón de cosas que antes no las había podido. Fue como tu revancha de lo que te perdiste. Sí, no sé, capaz que, no sé si una revancha, pero una nueva oportunidad, diría. Sí. Pablo, ¿qué te sigue emocionando de lo que haces hoy? Bueno, a mí la verdad es que me emociona la posibilidad de ser protagonista, no excluyentes, pero de ser protagonistas de un proceso de cambio que para mí es urgente. Es decir, yo creo que tengo una visión bastante pesimista de qué va a pasar con el mercado de los productos como la carne en 10 años, cuando lleguemos a 2 grados de temperatura, de aumento de la temperatura de la Tierra. Ya estamos en 1,5 grados, en 10 años vamos a estar en 2 grados. Y yo creo que va a haber una crisis a escala global por el cambio climático. Eso solamente por deducción, viendo las cosas que están pasando y los síntomas, ¿no? Que vemos todo el tiempo estamos viendo. Y a mí me emociona ser parte de un cambio cultural que tiene que suceder en una década. Si te llama Milei para sumarte a algo en la parte de agricultura, ganadería, ¿irías a dar una mano? Yo daría una mano a cualquier proceso de cambio que vaya en este sentido. No creo que desde el Estado, yo ya estuve en el Estado y hoy estoy muy contento con el proyecto en que estamos y me siento muy satisfecho con eso. A mí me emociona ver, digamos, a los chicos jóvenes que trabajan con nosotros. Digamos, puedo mencionarlo acá, Ramón. Digamos, a mí me emociona que alguien que sale de la facultad se pueda encender y diga, yo también quiero estar acá. Me emociona ver a mis hijos trabajando en esto. Es decir, me da una sensación de que yo podría desaparecer y el propósito va a continuar. Me emocionan los productores, como ya dije. Para mí la retribución es encontrarme con una familia que está disfrutando el proceso y que le está yendo bien. No, digamos, todavía me sigue emocionando. Me emocionó hace 2 días. O sea, realmente eso no tiene precio y tenemos hambre de más. Es decir, queremos que eso pase con mucho más gente. Así que yo creo que pues, sigo apasionado con él. No creo que eso cambie. Y si nos escucha alguna persona que se está por recibir de, no sé, ingeniera o técnica, ¿cómo es el proceso para sumarse a Ovis o cómo funciona? Mira, nosotros hoy tenemos 15 nodos que son franquiciados, que están distribuidos por todo el país. Y esos nodos están, digamos, normalmente el técnico que quiere trabajar con nosotros primero hace la especialización en manejo holístico. Nosotros tenemos la escuela de regeneración, hace la especialización y después empieza a trabajar con algún nodo. O puede llegar a formar un nodo en alguna zona que no haya, o está muy abierto. Nosotros también tenemos técnicos trabajando en Ovis, en Roots. Pero bueno, en este momento toda la comunidad son más de 140 profesionales. Qué increíble, che. Pablo, para cerrarte, ¿tenés expectativas de ver esa Patagonia que soñás? No sé si la voy a ver totalmente regenerada, pero sí tengo la expectativa. Mi expectativa es llegar, empujar la bola hasta el 16% de adopción que dicen los técnicos que es el punto en donde ya llegaste a los adoptadores tempranos y ya el peso, digamos, es una bola de nieve que ya no se puede frenar. Claro. Yo no lo voy a ver toda Completa. porque son 60 millones de hectáreas. Pero sí decir, cuando lleguemos a una cantidad de productores tan grande que ya la cosa vaya por su propio peso, yo creo que ahí habremos cumplido con la misión. Pablo, y mi última pregunta, una gran charla con vos que se aprendió mucho.
¿qué le dirías a la persona que está en Buenos Aires y no se anima a dejar la ciudad para ir al interior a vivir o animarse al campo? Mirá, hay gente que disfruta la ciudad. ¿Y qué problema hay con eso? Si el contexto es estar en la ciudad y le gusta las cosas que tiene la ciudad, yo no tengo nada que decir. Ahora, la gente que es de origen rural o que quiere vivir de otra manera, obviamente, el interior, y eso en la dirección que elijas, digamos, te podés ir a Corrientes o te podés ir a América. América, te vas a América, o sea, es maravilloso el país que tenemos, pero es un país que siempre vas a tener muchas oportunidades de hacer cosas interesantes cuando te vas al interior. Migración masiva a Trevelin en los próximos 5 años. No, que van a destruir todos los tulipanes. Gracias, Pablo. Gracias, Gracias a Pablo. ustedes. Un gran placer conversar. La verdad que un placer tenerte acá, Pablo. Es difícil engancharte en tus giras. Así que realmente Agradecidos. un placer de tenerte acá. Muchas Gracias. Muy agradecido.